Bien, vamos a la palabra del Señor, nuevamente vamos a Hebreos capítulo 4 y vamos a terminar con esta sección que venimos hablando. En realidad no lo vamos a terminar hoy porque hay un final dentro de este capítulo 4 en el cual vamos a continuarlo la semana que viene, pero particularmente hace 2 semanas hablamos acerca de algo en el cual habíamos dicho que parecía como un cambio brusco dentro de la carta, o por lo menos dentro del capítulo 4, y es cuando el autor de Hebreos toma la sección y comienza a hablar acerca del poder de la palabra, ¿sí? Y dijimos, nos íbamos a detener en estos versículos, 3 versículos, y íbamos a ver 3 características hace 2 domingos, acerca de la palabra, y hoy vamos a ver 3 características también acerca de la palabra. Habíamos dicho que una de estas características, o vamos a recordarla, que encontramos en el versículo 12 del capítulo 4, si quieren leemos el texto y luego doy un contexto para que podamos nuevamente, yo sé que pasó mucho tiempo del año pasado a hoy y pasaron muchas fiestas, así que vamos a contextualizar esto para poder comprenderlo, pero si tenés tu Biblia, por favor, abrila en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde encontramos tal vez el texto más importante que nos habla acerca del poder que tiene la palabra y cómo la palabra actúa en el ser humano. Y hermanos, digo en el ser humano porque la palabra no solamente actúa dentro del corazón de los cristianos, sino que también la palabra tiene poder incluso en aquellos que rechazan el mensaje de la palabra. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque luego vamos a ver y debemos pensar en qué lugar estamos nosotros. Porque podemos venir a la iglesia, podemos estar sentados en una silla, podemos haber participado de la Santa Cena, podemos haber de hecho servido en la iglesia, pero eso no significa que nosotros estemos en el lugar de aquellos que oyen la palabra de Dios. Recordemos que el contexto, y voy un poquito a eso, luego ahondamos un poquito más, el contexto en el cual el autor de Hebreos nos da estos textos, estos versículos, es el autor de Hebreos recordándole a aquellos receptores de la carta de que sus padres, ¿sí? los del pueblo de Israel que habían salido de la tierra de Egipto con el liderazgo de Moisés, aunque ellos habían visto el poder de Dios, aunque habían experimentado el poder de Dios, sin embargo, ellos habían hecho algo. ¿Recuerdan qué era lo que ellos habían hecho? ¿No? ¿No recuerdan qué había hecho el pueblo de Israel? ¿Cómo? Aparte de eso, eso fue consecuencia de algo. Y estaba en el capítulo 4. Ellos habían endurecido su corazón a la palabra de Dios, ¿sí? La acción que ellos cometieron fue endurecer el corazón ante la palabra de Dios. Entonces ahora el autor de Hebreos nos va a decir que debemos estar atentos y no cometer el mismo error que habían cometido estos israelitas. O sea, en otras palabras, el autor de Hebreos nos llama a reflexionar si en verdad nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Y hermanos, escuchar la palabra de Dios no significa venir cada domingo a escuchar un sermón, no se trata de eso. Escuchar la palabra de Dios va mucho más allá y tiene que ver con el hecho de recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Recibir. Yo puedo venir cada domingo, sentarme en un asiento durante años, pero mi corazón puede ser como un escudo en el cual la palabra rebote una y otra vez. No es, hermano, evidencia de oír la palabra de Dios venir domingo tras domingo. Eso no significa que no vengas, ¿sí? Es más probable que tu corazón sea penetrado por la palabra de Dios cuando te congregás. Porque cuando nos congregamos es cuando la palabra de Dios es expuesta, ¿sí? No solamente en el momento de la predicación, sino también en el momento de alabanza. Por eso es importante la adoración. Por eso es importante que nosotros como iglesia estemos atentos a lo que se canta.
no solamente estemos disfrutando. Hermanos, yo sé que hay veces la melodía es tan linda y uno va y ¡ay, qué lindo!, ¿no? Pero hermanos, debemos razonar lo que cantamos. Gracias a Dios cantamos canciones bíblicas, ¿sí? Y eso es algo muy, muy importante. Sin embargo, también, hermanos, cuando cantamos, la palabra de Dios está trabajando en nuestra vida. Entonces, el autor de Hebreos va a decir a los oyentes de la carta, de hecho a nosotros también, que nosotros debemos estar atentos a la palabra. Mira, si me acompañas en tu lectura bíblica o en tu Biblia ahí, vamos a encontrar esto, donde el autor de Hebreos en el versículo 7 da una advertencia y dice esto: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Como dije, él viene hablando en el contexto de aquellos israelitas que habían salido de la tierra de Egipto. Y venimos también hablando del libro de Levíticos y recordamos que Dios hablaba ¿de qué manera? Vimos en el capítulo 1 de Hebreos que Dios hablaba ¿de qué manera? ¿Recuerdan? Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, exactamente. Entonces Dios había hablado al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Levíticos? Dios habla a Moisés y ¿qué le dice? Ahora, Moisés, tenés que decirle esto al pueblo. ¿Sí? Moisés era un mensajero. Sin embargo, hermanos, el pueblo, a pesar de que había tenido el mensaje de Dios, a pesar de que había visto el poder del mensaje de Dios, a pesar de eso, el pueblo había endurecido su corazón. Ahora, no hay solamente una advertencia o un llamado en el versículo 7 de oír la voz de Dios y de no endurecer el corazón, sino que también hay una advertencia a lo que puede ocurrir, en realidad a lo que va a ocurrir si nosotros no oímos la voz de Dios y endurecemos nuestro corazón. La consecuencia inmediata a no oír la voz de Dios y a endurecer el corazón de Dios, el corazón al mensaje de Dios, es ni más ni menos que quedar excluidos de la gloria de Dios. Excluidos de la gloria de Dios. Versículo 5 dice, y otra vez este pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Entonces, hermanos, si no escuchás la palabra de Dios, si no oís la palabra de Dios, si no estás atento a la palabra de Dios y si endureces tu corazón, la consecuencia inmediata a estas acciones es ni más ni menos que quedar excluido de la gloria de Dios, del reposo de Dios. Entonces ahora el autor de Hebreos nos dice y nos muestra cuán poderosa es esta palabra que debemos oír. Cuán poderosa es la palabra que debemos oír. Hermanos, la palabra de Dios sin duda es lo más importante que Dios nos ha dejado para nuestra santificación. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra de Dios es vital para nosotros. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Si nosotros tenemos que definir qué es la palabra de Dios, o cómo actúa esta palabra, si nosotros tuviéramos que pararnos acá o en alguna clase y dar una cátedra en cuanto a qué es la palabra, el autor de Hebreos entonces ahora nos va a decir qué es, cómo es la palabra de Dios. Y dice esto en el versículo 12, porque la palabra de Dios, y empieza a darnos algunas características de la palabra de Dios, es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos.
Y la palabra de Dios hace, penetra, divide el alma del espíritu hasta las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, ante esto estamos expuestos. Ante esta palabra estamos expuestos. No podemos pensar de que la palabra de Dios es meramente letra. Porque la misma Biblia declara que la palabra de Dios es viva. Hermanos, la palabra de Dios es viva. Nosotros hemos creído en el Evangelio de Cristo porque la palabra viva de Dios ha penetrado en lo profundo de nuestro corazón. Hemos creído porque la palabra viva de Dios nos ha hecho renacer. Como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La palabra nos ha hecho renacer, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre. La palabra, hermanos, es viva y vigente para nosotros. La palabra nos da vida, la palabra nos confronta. La palabra, hermanos, no está quieta. Vimos también hace algunas semanas que la palabra de Dios es eficaz. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, no vuelve a Dios vacía. Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla, así como la siembra y el pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperado en aquellos donde yo envíe. La palabra de Dios, hermanos, es eficaz. Todo lo que la palabra de Dios quiere hacer, ella hace. Pero también dijimos que la palabra de Dios es como una espada, es cortante. La palabra de Dios penetra a lo más profundo de nuestros corazones. La palabra de Dios llega a tus y a mis intenciones. Podemos ocultarnos ante todos. Podemos ocultar todo lo que hay en nuestros corazones de por vida, hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios va a entrar a lo más profundo de tu corazón, de mi corazón, y va a sacar a luz todo lo que en él hay. La palabra de Dios hiere nuestros corazones. Cuando estamos bajo la palabra de Dios, entonces estamos bajo, como dije hace 2 semanas, el victory de Dios. Hacé de cuenta que tu corazón es como una carne llena de grasa. ¿Fuiste alguna vez a la carnicería y pediste, dame esa carne, está espectacular, pero por favor, sacale la grasa? ¿Lo viste alguna vez? ¿Lo hiciste alguna vez? Y de repente el carnicero agarra ese cuchillo tan filoso y pareciera como que solamente lo apoya y empieza a cortar. ¿Sí? ¿Alguna vez pensaste y dijiste, wow, si agarrara su mano, sin duda que corta su mano? Bueno, la palabra de Dios, dice el autor de Hebreos, es y actúa de la misma manera en nuestros corazones. La palabra de Dios pasa por nuestros corazones y va quitando, hermanos, todo lo que no debe estar ahí. La palabra de Dios
poda nuestros corazones. La palabra de Dios es una espada en la mano del Dios poderoso. Ese instrumento, como dije hace 2 semanas, es un instrumento en el cual Dios usa para santificarnos, purificarnos. Pero también ese instrumento, hermanos, en la Biblia es representación de juicio. En otras palabras, es preferible que la espada pase por tu corazón ahora, incluso quitando aquellas cosas a las cuales te aferrás. Es preferible que esa espada pase por tu corazón hoy y no que pase por tu cabeza mañana. La palabra de Dios también será nuestro juicio o el juicio de aquellos en los cuales no la escuchan. Hay un quinto o una quinta característica de la palabra de Dios, y es que ella es poderosa para discernir, y en estos 2 puntos vamos a quedarnos hoy. 2 puntos. La palabra es poderosa para discernir y la palabra también es reveladora. Son 2 características que están íntimamente ligadas, pero quiero que prestemos atención a estas 2 características. Dice en el versículo 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el mismo contexto, en el versículo 12 termina diciendo que la palabra de Dios discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces quiero que tengas en tu mente por un momento estas 2 ideas: el discernimiento de la palabra y lo revelador de la palabra. ¿Sí? Hermanos, como dije, nosotros no podemos ocultarnos del poder de la palabra. Podemos ocultar nuestras intenciones y nuestros corazones, sin duda, de las personas, pero jamás podremos ocultar nuestros corazones y nuestras intenciones de la palabra de Dios. La idea de discernir es ni más ni menos que la palabra griega críticos. ¿A qué te hace acordar esta palabra? A chimento, ¿verdad? Te hace acordar a la crítica, es ni más ni menos que eso. La palabra griega representa o significa críticos. Discernir significa críticos. En otras palabras, lo que la palabra de Dios hace es criticar nuestros corazones. Evalúa, juzga nuestros corazones. Hermanos, ¿ves por qué es tan importante que estés a la luz de la palabra? Cuando nosotros estamos a la luz de la palabra, nuestros corazones son evaluados. Nuestros corazones son juzgados por la palabra de Dios. Y como dije, la palabra, cuando juzga y evalúa, entonces puede ahora quitar todo lo que no es bueno en nuestros corazones. La palabra de Dios analiza, evalúa, juzga nuestras vidas, juzga nuestros comportamientos. La palabra de Dios, hermanos, es nuestro crítico principal. Debemos mirarnos en este discernimiento de la palabra como nos vemos frente a un espejo. Debemos observar la palabra y ser evaluados, juzgados por ella. Si no pasamos tiempo con la palabra, entonces nada de nosotros será evaluado. Si no pasamos tiempo con la palabra, entonces jamás habrá juicio de valor en nuestros corazones. Si no pasamos tiempo con la palabra, entonces nuestros comportamientos, nuestras acciones pasarán inadvertidos. Hermanos, debemos
pasar tiempo con la palabra, para poder ser discernidos y para poder saber qué hay en nosotros. Para poder ser purificados por la palabra, debemos estar en la palabra. Pero hermanos, también la palabra de Dios es reveladora. La palabra de Dios revela también todo lo oculto que hay en nosotros. En otras palabras, la palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios en la palabra. ¿Sabías eso? Hay una manera de ver el carácter de Dios, si bien es verdad, podemos en la palabra de Dios encontrar los atributos de Dios. Sin embargo, hay un carácter o hay un atributo de Dios que está íntimamente ligado a la Biblia, a la palabra de Dios, y es la omnisciencia de Dios. La palabra de Dios comparte o es parte del atributo omnisciente de Dios, porque ella es reveladora. La palabra de Dios es perspicaz para nosotros. La palabra de Dios es omnisciente para nosotros. La palabra de Dios muestra el carácter del juez y el creador. Ella revela todo lo que hay en nuestros corazones. No hay cosa creada que no sea manifestada ante la presencia de la palabra. Todas las cosas quedan desnudas ante la palabra. Todos los ojos se abren ante la palabra. Es la palabra de Dios una lámpara que ilumina incluso hasta lo más oscuro de nuestros corazones. Seguramente estarás diciendo, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Sé entonces que la palabra es viva. Sé entonces que la palabra es eficaz. Sé entonces que la palabra es como espada penetrante. Sé entonces que la palabra es poderosa, discierne mi corazón. Sé que la palabra es reveladora. Ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Hermanos, estamos hablando estamos escuchando en cuanto a lo que la palabra de Dios relata y dice de sí mismo con una sola intención. Y es que escuches hoy la voz de la palabra y no endurezcas tu corazón. El autor de Hebreos lo que quiere hacer es convencerte, mostrarte el poderío de la palabra para que no endurezcas tu corazón, sino que te entregues a ella y digas a la palabra de Dios, actúa en mí. No es solamente un conocimiento intelectual. No es nuestra intención, mi intención no es que salgas de acá con estas ideas en tu cabeza diciendo la palabra es viva, la palabra es eficaz, es reveladora. No, hermano. La intención es que podamos observar detenidamente la palabra y su poder, y entonces nosotros ahora podamos ponernos ante su palabra y decir a la palabra, debo ser juzgado por ella. Hermanos, ¿cuál es el gran problema que podemos tener? ¿Cuál es el gran problema del pueblo de Israel? El problema del pueblo de Israel y nuestro problema es ni más ni menos que no somos juzgados por la palabra, sino por nuestros propios criterios. Hermanos, el problema de Israel fue que ellos tuvieron en cuenta o más en cuenta su propio criterio, su propio pensamiento que lo que la palabra de Dios decía. La palabra de Dios había hablado al pueblo de Israel y había dicho, debían tomar la tierra prometida. Pero en el pensamiento del pueblo, ellos dijeron, no podemos.
Seguramente estarás diciendo, qué difícil debe ser esto, ¿no? Sin embargo, hermanos, es el común denominador de casi todos los seres humanos. Hermanos, nosotros tomamos decisiones bajo nuestros propios criterios. Y después decimos, si no hubiera hecho esto. Cuando tomamos nuestros criterios y actuamos bajo nuestros criterios, es cuando vienen las consecuencias y luego decimos, ¿dónde está nuestro Dios? Sin embargo, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces sabremos que todos nuestros caminos, como dice el Salmo, son conocidos por Dios. Todo lo que nosotros pensamos, Dios lo sabe. Él lo sabe. Ahora, quiero preguntarte y quiero leer este pasaje y quiero que pensemos antes de terminar en esto. ¿Estamos de acuerdo entonces que lo más importante en tu vida y en mi vida es la palabra de Dios? Estamos de acuerdo en el poder de la palabra, ¿verdad? En que ella es viva, o sea, no es una palabra muerta, sino que es una palabra viva que puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Es esa misma palabra la que a nosotros nos ha traído a vida espiritual. Estamos de acuerdo en que la palabra es eficaz, actúa como Dios así lo quiere. Estamos de acuerdo en que la palabra es una palabra penetrante que entra en lo más profundo de nuestros corazones, que revela, que discierne todo lo que en él hay. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces mi pregunta hacia vos en esta mañana es, ¿qué palabra estás escuchando? Hermanos, hay muchas voces. Hay muchas voces. Si hoy tuvieras que detenerte, y por favor te pido hacer esto, detenete por un momento y pensá cuántas voces hay a tu alrededor, incluso sumando tu propia voz. Quiero preguntarte, ¿qué voz estás escuchando? Hermanos, es tan fácil oír otras voces. El pueblo de Dios había escuchado la misma voz de Dios, sin embargo decidieron escuchar a 10 tipos que dijeron, no podemos. ¿Qué voz estás escuchando? Incluso no creas que porque hay personas que disfrazan su mensaje con el Señor te dice, eso significa que Dios esté hablando. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Cómo nos damos cuenta cuando la palabra de Dios sale de su boca? Te aseguro que si yo me parara en este púlpito y empezara a predicar domingo tras domingo en cuanto a cuánto Dios quiere bendecirte, en cuánto Dios quiere darte y cuánto Él puede darte y decirte y ser y hacer de vos. Te aseguro que los primeros domingos vas a estar un poco molesto conmigo, pero pasando algunos domingos vas a empezar a decir, la verdad, me está gustando esto. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos o podemos discernir cuando la palabra de Dios está siendo predicada? ¿O cuándo debemos recibir la palabra de Dios? Porque la palabra, hermanos, tiene algunas características. Hay cosas que la palabra hace que esas cosas, hermanos, son innegables.
Cuando la palabra de Dios sale, hay cosas que la palabra hace que nosotros no podemos huir de esas cosas. Y en Jeremías capítulo 23, 29, encontramos cómo la palabra de Dios actúa y cómo nosotros debemos discernir la palabra de Dios. ¿No es acaso mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hermanos, la palabra de Dios es fuego a nuestros corazones. La palabra de Dios es purificadora a nuestros corazones. ¿Qué palabra estás escuchando? ¿Acaso la palabra no es martillo que quebranta la piedra? ¿Cuán molesto está siendo la palabra de Dios para tu pecado y para mi pecado? ¿Cuánto está golpeando la palabra de Dios en tu corazón? El fuego y el martillo son elementos utilizados para purificar el metal. El fuego no solamente representa o representaba la purificación, sino que también el fuego representaba la clarificación del metal. Saca todo lo impuro del metal. Y el fin, hermanos, es llevar pureza. El martillo golpeando en el metal una y otra vez. Sus golpes llevan al fin también de quitar todo lo impuro y dar forma. Pregunto nuevamente, ¿qué palabra estás escuchando? Podemos cantar, quiero parecerme más a ti. Podemos decir, hazme igual a ti. Pero si la palabra de Dios no actúa en nuestros corazones, si el fuego de la palabra de Dios no purifica nuestros corazones, si el martillo de la palabra de Dios no golpea nuestros corazones, hermanos, estamos en serio peligro. No estaríamos o no oiríamos la voz de Dios. Nuevamente te digo, el oír la voz de Dios y el no endurecer el corazón a la voz de Dios tiene una consecuencia inmediata. No entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. ¿Cuánto estás oyendo la palabra de Dios? ¿Qué relevancia tiene la palabra de Dios para vos? ¿Cuánto la palabra de Dios está actuando en nuestros corazones? Hermanos, es de vida o muerte. Vida o muerte. Bueno, Fernando, yo hago un devocional por 10 minutos todos los días. Hermanos, ¿cuánto estamos oyendo la palabra de Dios? Vida o muerte. No entrarán en mi reposo. Debemos dejar, y esto también lo digo para mí, debemos dejar de tomar la palabra de Dios a la ligera. Debe ser un desafío como iglesia no tomar la palabra de Dios a la ligera. Su palabra no vuelve a él vacía. Amén. Oramos.